Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense que hoy vamos a seguir, ¿verdad?, con eso de las lecciones que estamos haciendo para, viendo, ¿verdad?, lecciones dependiendo de cuál es el capítulo y el versículo, ¿verdad?, que estamos leyendo semana tras semana para los que están leyendo la Biblia en un año. Entonces, la base de hoy va a ser en Lucas 16. O sea, para los que están leyendo cada semana la Biblia. Entonces, la semana de hoy llega hasta incluir también el capítulo 16 de Lucas. Entonces, esa va a ser la cita base que vamos a ver el día de hoy, aunque también veremos otras citas, esa es la cita base. Entonces, le pusimos como título, Gana amigos con propósitos eternos. Gana amigos con propósitos eternos. Entonces, fíjense por qué estoy diciendo eso. Vamos a ir a Lucas 16, vamos a leer del versículo 1 al 9, versículos 1 al 9, que dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Y luego el versículo 3, la reacción de él. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. ¿Verdad? Tú nada más di como que si le debes 50. 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Significan que le rebajaban, o sea, como que si debiera menos. Y págalo. Versículo 8. Y alabó el amo, el mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Otras versiones dicen, y reconoció. O sea, el amo al mayordomo por malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de aquí ya es Jesús comentando esto. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjense lo que dice Jesús. Dice versículo 9. Y yo os digo, ¿verdad? Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Otra vez, como dijimos, el título del tema, por eso le pusimos, gana amigos con propósitos eternos. Entonces, ahora, dos cosas que hay que aclarar inmediatamente, ¿verdad? Del pasaje que acabamos de leer. Una, el amo no alaba su deshonestidad, sino su sagacidad. Su sagacidad. Dos, se le llama riquezas injustas a las riquezas de este mundo. O sea, al dinero, a lo que es de este lado del cielo, por decirlo así, es riquezas injustas, lo que es de este mundo. Para, por ejemplo, sinónimos de sagacidad, agudeza, cautela, raciocinio, inteligencia, ¿verdad? Astucia. La versión Dios habla hoy, lo dice así el versículo 8. El versículo 8 lo dice de esta manera, el Dios habla hoy. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz, ¿verdad? Es lo que dicen. Y es que, hermanos, es terriblemente cierto que la gente del mundo parece ser más lista y se esfuerza más en sus metas materiales que la inteligencia y el esfuerzo que el cristiano le pone en sus metas eternas. Entonces Jesús mismo es el que dice ese comentario. Ahora, ¿se acuerdan en Juan 6:27 lo que Jesús dijo? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, Jesús nos dice, trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense cómo dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, obviamente tenemos que trabajar para poder comer, pero lo interesante es de que se esfuerza más el ser humano por cosas de este mundo que por la vida eterna. ¿Qué pensará, hermanos, el Señor cuando nos mira que somos muy listos en fijar metas materiales para nuestra comodidad de este mundo, pero no invertimos el mismo esfuerzo y dinero para hacer una lista y cumplir metas espirituales? ¿Me explico? O sea, ¿qué lista es mayor la de usted? ¿Las metas físicas materiales o sus metas espirituales? Tal vez usted dirá, yo no sabía que había que hacer una lista de metas espirituales. Sí, entonces por eso dice el Señor, los hijos de este mundo son más sagaces en las cosas que ellos hacen que los hijos de luz en lo de la vida eterna. Entonces, y volviendo a la parábola de Lucas 16, quiero hacerles una pregunta. Cuando el amo alabó la sagacidad del mayordomo, es importante notar esto, ¿verdad? Porque es la enseñanza que nos quiere dar el Señor. Cuando el amo alabó la sagacidad del mayordomo, ¿en qué fue sagaz el mayordomo? ¿Cuál fue el objetivo de su sagacidad? ¿De qué se preocupó? ¿En qué usó su prudencia? Entonces piénsenlo viendo ese versículo. ¿En qué fue sagaz? Entonces Lucas 16:4, ahí lo dice, Lucas 16:4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Si se fijan, el mayordomo usó su inteligencia en prever su futuro, en prever su futuro. Entonces, el futuro de nosotros que nosotros debemos de prever es nuestro futuro celestial, nuestro futuro celestial. Algún día vamos a terminar de este mundo, no vamos a estar en este mundo. Entonces, ¿estamos previendo nuestro futuro celestial? O sea, ¿estamos realmente invirtiendo, por decirlo así, en ese futuro celestial, vea que es eterno? El de aquí es temporal, pero aquel es eterno. Entonces, es lógico que entonces realmente nos esforcemos, y aquí específicamente está hablando de dinero o riquezas de este mundo, en cosas eternas. O sea, ¿de qué sirve andar? Por ejemplo, hay unos que ponen la ilustración. No sé cuántos han viajado en avión o cuántos han viajado en la carretera, pero cuando viaja en avión, empieza a traer un montón de cosas para acomodar. Mira, le voy a poner una cortinita aquí, ¿verdad? Le voy a poner aquí una pinturita y voy a poner aquí una mesa, voy a traer un comedor y voy a traer, o sea, no hace eso. ¿Por qué? Porque el viaje es corto. Y no va a andar invirtiendo para que esté súper cómodo ahí y todo eso, y poniendo como una casa, ¿no? Que le pone uno un montón de adornos y todo eso y aquello, ¿verdad? Porque sabe que no va a durar, apenas les va acomodando todo y ya dicen, amarren sus cinturones porque ya vamos a llegar, ¿no? Entonces igualmente, ¿verdad? A veces invertimos tanto en algo que es temporal, en algo que al final de cuentas, tarde o temprano ya no vamos a estar aquí y vamos a estar en el cielo. Entonces, por eso es bien importante, ¿no? Prever el futuro, así como entonces su sagacidad fue en prever el futuro. Entonces, así debemos de ser nosotros, pero en cuanto a la eternidad. Entonces, ¿qué dijo el mayordomo? Yo sé qué haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. ¿Y cuál es la cita de la aplicación de lo que dijo el mayordomo? Es el versículo 9. El versículo 9, cuando Jesús dice, y yo os digo, ganad amigos o almas, ¿verdad? Por medio de las riquezas injustas o las riquezas de este mundo, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas celestiales. Y se fijan, o sea, la aplicación, el versículo, ¿verdad? 4 y el versículo 9 es la aplicación. La nueva Biblia viva, esa versión lo dice de esta manera, dice el versículo 9, por eso yo les aconsejo que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos, y así cuando estas riquezas se les acaben a ustedes, las reciban en las viviendas eternas, Entonces, hermanos, esto es palabra de Jesús, o sea, del Señor mismo, que nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Entonces, el Señor quiere que así como el mundo se esfuerza
e invierte su dinero para asegurarse un buen retiro en su vejez, nosotros nos esforcemos e invirtamos nuestras riquezas en ganar almas para Cristo que nos reciban en el retiro espiritual. Que nos reciban en el retiro espiritual. En Mateo 6, si pueden ir conmigo, a Mateo capítulo 6, hablando de eso, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, fíjense lo que el Señor nos dice. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿qué dice ahí? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Fíjense, ¿por qué lo dice? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando ya estaban huyendo del castigo, ¿verdad?, que venía sobre Sodoma y Gomorra? Lot y su esposa y sus hijas. ¿Y qué hizo la esposa de Lot? Miró atrás, ¿verdad? Había atesorado en lo que iba a ser destruido, en lo material. Eso es la aplicación que Jesús hace. Dice que no seamos el que quiera salvar su vida, la perderá. O el que quiera perder su vida, la salvará. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿qué pasa? Ella atesoraba lo de allá, y por lo tanto, ¿dónde estaba su corazón? Allá. Y se convirtió en estatua de sal. No se pudo salvar. Entonces, por eso el Señor dice, no, inviertan en el cielo, para que su corazón, ¿dónde esté? En el cielo, en Dios, ¿verdad? Entonces aquí, Jesús en otra ocasión habló de una persona que atesoró aquí en la tierra y no en el cielo. Y miren lo que dijo al final del relato. Entonces, si pueden ir conmigo a Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21. Lucas 12, versículo 19 al 21. Lucas 12, 19 al 21. Ahí al final del relato, vea, porque dijo, voy a hacer los graneros más grandes y todo eso. Dice versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, fíjense lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Fíjense lo que dice Jesús, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se fijan? O sea, por eso la persona se puede perder. O sea, porque al final de cuentas puso su tesoro, tu corazón va a estar donde está tu tesoro. ¿Dónde estás poniendo tu tesoro, verdad? Y entonces por eso ahí estamos viendo que fue sagaz, así como el ejemplo que puso de ese mayordomo, fue sagaz en pensar, en prever su futuro. Igualmente nosotros, ¿verdad? Algún día, ¿verdad?, todos nos vamos de aquí, nadie va a decir, no, yo aquí me quedo, no, o sea, todos nos vamos a ir. Estás previendo tu futuro eterno, que es lo más importante, pero como lamentablemente este mal ejemplo, esta persona dijo, se preparó para retirarse aquí y no para realmente ser, como dice ahí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿verdad? Y lo que has provisto, ¿de quién será? Recordemos ya que Jesús mismo se hacía amigos con tal de llevarlos al cielo. Ahí sí se fijan en Lucas 5, ahí estamos en Lucas, pero Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32. Acuérdense que hasta murmuraban contra él, porque decían como que esos amigos no eran muy buenos, que digamos, desde el punto de vista de los fariseos. Pero ¿qué dice? O sea, ¿por qué andaba con ellos Jesús? ¿Por qué se hacía amigos de ellos? Lucas 5, 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y qué dice el versículo 32? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores,
al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces él se hacía de amigos hasta de las personas que uno diría, como que no conviene estar junto con él, pero porque quería convertirlos al Señor. No sé si ustedes han escuchado por ahí que a veces las personas dicen, no te juntes con personas tóxicas. ¿Han escuchado eso? No te juntes con personas tóxicas. Y entonces yo me acuerdo que una vez yo puse un comentario, pero si no te llegas a hacer amistad con una persona tóxica, digo, porque obviamente piensan, no, la persona tóxica lo va a contagiar a uno, qué sé yo, y todo eso. Pero nosotros como cristianos, se supone que debemos de hacer lo contrario, ¿verdad? Júntate con el tóxico para que aprenda de ti, para que deje de ser tóxico. ¿Sí me explico? Que el tóxico no te gane a ti, sino más bien tú al tóxico. Que tú no te conviertas a ellos, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Pero que ellos se conviertan a ti, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Claro, no les estoy diciendo ahorita, este es mi tóxico, vean, no digan así, esta es mi tóxica. No, sino que al final de cuentas de que uno, ¿verdad? Sea la luz para ellos, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Entonces se den cuenta, ¿verdad? Como dijo Jesús, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Él se acercaba a ellos, ¿verdad? Para darles la chance, la oportunidad de que ellos también, ¿verdad? Fueran ganados, ¿verdad? Sus almas, ¿verdad? Para ir al cielo, hermanos. Y recuerden, hermanos, que hacer amigos, hasta de los que el mundo menosprecia, ¿verdad? Con ese fin, ¿verdad? De ganarlos para Cristo, es hacer tesoros en el cielo, hermanos. Fíjense lo que dice Lucas 14, todavía en Lucas, pero ahora el capítulo 14. Lucas 14, 13 y 14. Es realmente increíble cuántas veces Lucas habla de cómo vamos a usar nuestros bienes materiales. Lucas 14, versículo 13 y 14. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Pero ¿qué dice ahí? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Si digan un ejemplo de alguien atesorando en el cielo, ¿verdad? Bien importante. Como les digo, Lucas es interesante que está lleno de varios ejemplos de cómo usar nuestros bienes materiales. ¿Y qué le dijo, hablando de eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? ¿Dónde se encuentra esa historia? Lucas 18, también en Lucas. Lucas 18, 20 al 23. Lucas 18, 20 al 23. Lucas 18, versículo 20 al 23. Los mandamientos, ¿sabes? Porque él preguntó, ¿a qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y fíjense lo que le dice. Y tendrás, ¿qué dice? Tesoro en el cielo. Si se fijan, de eso de atesorar en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, o sea, el joven rico, oyendo esto, se puso triste, porque era muy rico. Hermanos, Jesús quería removerle de su corazón lo que impedía heredar la vida eterna, que era la avaricia. Avaricia. Sí, todas esas otras cosas que tal vez sí las habrá hecho, los otros que le mencionó los mandamientos, pues le faltaba una cosa, vea, dejar la avaricia. Lamentablemente, vea, no se dejó, es decir, no quiso él. Y esto nos lleva a leer el contexto del pasaje principal con el que iniciamos el mensaje de hoy. Terminamos este pasaje, ¿se acuerdan? Con la aplicación de Jesús. Juan 16, 9, hasta ahí terminamos, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo Lucas 16, perdón. Lucas 16, llegamos hasta el versículo 9, en la aplicación de Jesús, donde dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, o sea, de este mundo, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Cuando éstas falten, obviamente aquí se refiere cuando ya pasemos de esta vida, cuando ya pasemos de esta vida. Y así como cuando le dijo al de los graneros, a ese rico, ¿verdad? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
Entonces, cuando estas falten, aquí se refiere cuando ya pasemos de esta vida y nos reciban moradas eternas, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles, hermanos, que aquí en la iglesia ya ha pasado eso, ya ha pasado eso. Miembros de aquí que se hicieron de amigos, que fueron amigos con otras personas, y amigos y amigas, para traerles a Cristo, para traerles a Cristo. Y ya han partido con el Señor. Piensen en hermanos y hermanas que ya partieron con el Señor. Cáncer u otra cosa. Ya no están con nosotros. Recuerden cómo ellos llegaron a la iglesia. Alguien fue amistoso con ellos, ya, con ellas. Los trajeron. Fueron amables con ellos, los trajeron a la iglesia, les ayudaron en sus necesidades que tenían. Se convirtieron al Señor y pasaron de esta vida. ¿Sí? Entonces eso vea que ganad amigos para que después los reciban en las moradas eternas. Ya después cuando nos muramos aquí nosotros, los vamos a ver a ellos, ¿verdad? Hermano, hermana, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Bueno, tú vamos a decir cuánto tiempo y para ellos va a ser como un día, 1000 años. No, hombre, si apenas yo me llegué aquí, ahí llegaste tú. Allá es diferente el tiempo, ¿no? Pero entonces uno puede ver, o sea, cómo esas personas, vea, qué cosas, ¿no? Se nos adelantaron, vea, porque entonces en este caso nosotros somos los que ya estábamos en Cristo, quién sabe cuántos años. Ellos vinieron a Cristo, fueron poquitos años los que estuvieron aquí en la tierra y ¡pum! Ya partieron para allá, ¿verdad? Entonces se nos adelantaron, por eso decimos de esa manera, ¿no? Y de repente allá nos reciben, ¿verdad? En las moradas celestiales, ¿verdad? En las moradas eternas. Hombres y mujeres, vean, que ustedes trajeron al Señor, se convirtieron y ya partieron con Él. Y los van a recibir en las moradas celestiales, ¿verdad? Entonces, en el pasaje principal de hoy, llegamos hasta el versículo 9, o sea, Lucas 16:9. Pero en los siguientes versículos, Jesús explica por qué debemos usar las riquezas de este mundo para fines del reino celestial. Ya más o menos le di las ideas al ver esas otras referencias de otros capítulos, hasta de Mateo. Pero vamos a ver entonces el contexto, se da cuenta, después de que él dice lo que dijo, vamos a ver qué dice entonces del versículo 10 al 15. Lucas 16, versículo 10 al 15, porque él sigue hablando de eso, de las riquezas de este mundo y todo eso. Dice el versículo 10, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ahora, veamos aquí entonces, ¿se acuerdan que cómo las riquezas injustas se refieren a las riquezas de este mundo? Y luego están las riquezas, a diferencia de las riquezas justas, es decir, que el Señor le va a pagar a cada quien, ¿verdad? Entonces, cuando aquí es el que es fiel en lo muy poco, se refiere en esta vida. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, si usted se dice ser cristiano y ni siquiera le es fiel al Señor aquí en esta vida, ¿cómo va a pretender usted entonces ser fiel en la siguiente vida? Entonces, por eso dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que es muy poco, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11, pues si en las riquezas injustas, o sea, las de este mundo, no fuisteis fieles, ¿quién os confirmará o quién os confiará lo verdadero? Es decir, entonces lo que es las riquezas justas o verdaderas son las que Dios da, y las injustas o falsas son las de este mundo. Entonces por eso está diciendo, o sea, si ni siquiera eres fiel con Dios, con lo que... ¿Se acuerdan cómo se le llama al siervo? Mayordomo. Entonces nosotros somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Entonces es de Dios y nosotros somos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. Entonces se acuerdan como el que le dio un talento, el que le dio 5, el que le dio 2, ¿verdad? Y como ellos tenían que producir, ¿verdad? Y entonces depende de cómo produjeron, así fue como pasó. Pero el que fue el siervo infiel, que no hizo nada, no, hombre, entonces ¿cómo te voy a dar entonces esto? Entonces, fíjense, versículo 13 ahí mismo, versículo 13. Entonces, porque ya dijo el versículo 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si se fijan, si en lo ajeno no fuisteis fieles. El mayordomo no fue fiel
con el dinero del amo. Entonces, en el caso de nosotros, tenemos que ser fieles con el dinero del amo. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos con el dinero que Él nos ha dado para que seamos mayordomos? Que lo invirtamos en cosas del reino celestial. Y si no lo hacemos, se puede decir que estamos haciendo lo que se le acusó a ese mayordomo. ¿De qué? De disipar sus bienes. Entonces, fíjense, o sea, todo lo que Dios nos ha dado, ya no nada más hablando de riquezas, o sea, de dinero, sino posesiones, la vida, la salud, los 5 sentidos, el cuerpo, ¿verdad? Las extremidades, todo eso nos ha dado para que sirvamos a Dios. Pero si en vez de eso lo estamos desperdiciando en puras cosas de este mundo y le damos las obras a Dios, pues sí, no, hombre, pues si así me trata ahorita, que según esto tiene fe en mí, con lo que yo le doy, o sea, pues entonces, ¿qué va a hacer? En el cielo, ¿cómo va a tratar entonces todo lo que le doy? Entonces, cuando dice ahí, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Porque ahorita somos herederos de Dios. Sí, herederos. Vamos a tener una herencia. Pero si eres infiel en lo que Dios te ha dado ahorita, ¿cómo vas a hacer con la herencia que Dios te quiere dar? Entonces, por eso, o sea, tenemos que entonces ser fieles. ¿Cómo vamos hermanos, ustedes los que trabajan en diferentes cosas, ¿a quién se le promueve en el trabajo? ¿A quién se le da un mejor puesto? ¿Al mal trabajador o al buen trabajador? Al buen trabajador. Entonces, Dios nos quiere promover algo celestial. Pero si ahorita no estás trabajando bien para Él, con lo que Él te ha dado, entonces, ¿cómo que Él te va a andar entonces confiando un mejor puesto? Entonces, bien importante, hermanos. Entonces dice el versículo 13, muy importante el versículo 13. Aquí Lucas 16, versículo 13. Aquí está el corazón de lo que Él quiere decir aquí. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿A qué se está refiriendo? No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque se acuerdan que dijimos, ¿verdad? El que anda sirviendo a las riquezas es ¿qué? Es un avaro, una avaricia. Entonces fíjense en el contexto, todavía ahí mismo, en el versículo 14, fíjense lo que dice el versículo 14. De entre la gente que Jesús estaba hablándole, fíjense quiénes estaban ahí presentes. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros, y se burlaban de él. Hermano, espero que nadie aquí se esté burlando del mensaje del Señor. No, hombre, hay unos que en serio ven el ofrendar o el andar utilizando su dinero en cosas que no va a ser repagado aquí en la tierra. Pero como dijo Jesús, en la resurrección de los justos, unas personas lo ven como un desperdicio. Dicen, no, hombre, estoy desperdiciando mi dinero en esto. Pudiera comprarme esto, comprarme aquello. ¿Por qué voy a andar desperdiciando mi dinero en andar ganando almas para el Señor, verdad? Si no me va a poder corresponder esa persona. Y es que si pensamos, hermanos, cuando las personas se hacen amigos aquí en este mundo, ¿por qué lo hacen? De repente se hacen amigo de alguien, voy a ser amigo de alguien que sepa de mecánica. ¿Y con qué propósito lo hago? Este es mecánico. Qué bueno, bien, déjame invitarte a algunos tacos, ¿verdad? Y pues para que me arregle bien el carro y me haga precio, ¿verdad? De repente el otro hermano, el hermano vende casas, ¿verdad? Hermano, amigo, fíjese que yo lo veía siempre en la iglesia, pero no sabía que era vendedor de casas, de ahí, bueno, ¿a cuánto me la da? Pero acuérdense, hermanos, somos hermanos, ¿verdad? Y todo. Y otro hermano, el hermano trabaja en la construcción, ¿verdad? Amigo, y todo. Ahora, ahorita estoy mencionando hermanos, pero quede allá afuera. Tal vez te dirá, yo no hago eso con los hermanos, pero ¿qué hay allá afuera? Un amigo que es mecánico, un amigo, ¿verdad?, que sabe hacer esto, un amigo aquí, un amigo allá. Y es puro interés, ¿qué? Personal, muy diferente a que si usted dice, y esto lo he visto de los hermanos, o sea, hermanos que yo sé, conozco, se hacen amigos
que del mecánico, que del lechero, que el carnicero, que es, o sea, el taquero y todo eso. Pero para alcanzarlos para Cristo, para alcanzarlos para Cristo. No para que le dé buen precio, no para esto, aquello, sino para hacer amistad, generar una amistad para llevarlos al Señor. ¿Sí fijan qué diferente? O sea, qué diferente. Entonces lo que el Señor quiere que hagamos, no hagamos amigos nada más para cosas de este mundo, sino que ganemos amigos con propósitos eternos, con propósitos eternos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo Jesús a esos fariseos que se burlaban de él por avaros? No querían escuchar el mensaje. Versículo 15, Lucas 16:15. Entonces les dijo Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ustedes son los que se creen justos y se hacen como los justos delante de Dios, como que si ustedes están bien con Dios. Pero Dios conoce vuestros corazones, le dice a los fariseos, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Wow, imagínense, lo que los hombres tienen por sublime para Dios es abominación. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué eran los fariseos? Eran avaros. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso sí, o sea, ¿qué es lo que tienen? Como a lo mejor están sirviendo a las riquezas y no a Dios. Están sirviéndose a sí mismos y no a Dios. Como dice el rico ese de que son ricos para sí, pero no para Dios. Entonces, la avaricia es idolatría. ¿Y la idolatría qué es delante de Dios? Es abominación. Es abominación. Entonces, por eso él decía, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. ¿Y qué dice Efesios 5:5? Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto. Fíjense lo que dice aquí. Porque sabéis esto. ¿Se acuerdan que cómo él quiso salvar al joven rico? Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y da a los pobres. Hermano, si usted cree que usted es avaro, haga eso. Deshágase de sus cosas. Deshágase de sus riquezas. ¿Qué vale más? Esas riquezas que usted se va a morir y aquí se van a quedar. O su salvación. Puede ser que usted haga como el joven rico, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Todo bien. Pero te falta una cosa. Eres avaro y no te has dado cuenta que lo que estás practicando es abominación delante de Dios, porque es idolatría. Es idolatría porque estás sirviendo las riquezas, o en otras palabras, egolatría, porque estás usando las riquezas para ti mismo y no eres rico para con Dios. Entonces, fíjense, Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o qué, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está bien claro, ¿verdad? Si usted es avaro, si usted practica la avaricia, no tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, con esto terminamos. Espero que haya sido de bendición, de edificación a cada uno de nosotros. Entonces, acuérdense, hermanos, ganemos amigos con propósitos eternos. Con propósitos. Como les digo, aquí ya lo han practicado, a los hermanos y todo eso. Y algo que les quiero decir, muy importante, por si acaso alguien tiene esta mentalidad. No, pues el hermano Elmer es el que pues, ya la tiene ganada, porque ¿cuántos bautismos no ha hecho? No, pero ¿cuántos ustedes han traído aquí? Sí, ustedes son los que los trajeron. Ustedes son los... Es más, hasta el apóstol Pablo le dice a los filipenses, cuando le está dando gracias de la ofrenda que ha dado para él seguir de misionero en diferentes países, dice, no que estoy buscando vea que me den más, sino cuenta a su nombre. Es decir, según la palabra de Dios, que cuando uno está invirtiendo en el reino celestial en el sentido de que un misionero, un predicador o esto vaya y predique, es cuenta a suya. Es decir, que Dios tome en cuenta las ofrendas que usted ha dado para que entonces se predique la palabra en otras partes. Hasta eso, fíjense.
Entonces, por eso les digo, o sea, que ganemos amigos, ¿verdad? Pero con propósito eterno, no con propósitos de aprovecharnos de ellos, sino para que ellos, por decirlo así, se aprovechen de nosotros, ¿verdad? Que nosotros le vamos a dar de la palabra de cómo ser salvos. Y gracias, hermanos, si hay una persona aquí que no ha confesado su fe en el Señor y lo quiere hacer el día de hoy y quiere arrepentirse de sus pecados y quiere bajar a las aguas del bautismo. Entonces aquí hay agua, lo puedo escuchar desde ahorita aquí, ¿verdad? Porque está así la bomba reciclando el agua, ¿no? Entonces, si hay una persona aquí que quiere bautizarse el día de hoy, lo puede mencionar, ¿verdad? Cuando entonces el hermano, ¿verdad?, que trae los cantos se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.